Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que usted esté viendo este video, mi nombre es Briseida Selena Aguirre Hernández, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Principalmente yo voy a definir lo que corresponde los elementos de la estructura de la ley penal. ¿En qué consiste la ley penal? Son aquellas normas jurídicas las que comprende delitos, los cuales son cometidos por aquellos individuos y esto atrae consecuencias jurídicas. Principalmente, como número uno, supuesto de hechos, son aquellas condiciones en circunstancias específicas, las cuales son aplicadas por la norma penal y también, ¿verdad?, realizada por aquellos individuos son considerados delitos. Por lo tanto, ¿verdad?, se puede definir en el artículo 158 del Código Penal, basado, ¿verdad?, lo que por medio, ¿verdad?, por violencia adquiere, ¿verdad?, por medio de acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona, ¿verdad? Estos actos son conductas, ¿verdad?, sancionadas y son las consecuencias, ¿verdad?, que se ha generado y son sancionados como de 8 a 12 años de prisión. Por lo tanto, ¿verdad?, si nos referimos a un supuesto de hecho es a todo aquello complejo que se determina en el artículo. Cuando son complejos, ¿verdad? En el artículo 40 del Código Penal nos refiere, ¿verdad?, al concurso de ideal de delitos, los cuales, ¿verdad?, están como determinados por la ley. Eso es decir, cuando es partícipe de varios delitos, es decir, el robo, cuando la víctima lleva un arma de fuego, el arma de fuego lo lesiona, le quitan el dinero, o sea, todos son aquellos actos que cometen. El juez determina cuántos delitos se llevaron a cabo en un solo hecho. Son esos delitos complejos. Y como número 2 elemento es mandato o disposición sancionador, en las cuales, ¿verdad?, son aquellas normas imperativas y prohibitivas para la ley. Cuando nos habla de normas prohibitivas, ¿verdad?, se refiere a aquellas conductas que están prohibidas por la ley, es decir, no matar, no robar, no lesionar, todas aquellas leyes que están prohibidas. Y cuando se refiere a imperativas, se refiere a aquellos actos, ¿verdad?, que se determinan cuando son imperativos que tienen la obligación de socorrer, como por ejemplo los médicos están obligados a socorrer a una persona en el momento de su materia, ¿verdad? En su materia, por ejemplo, en operar, cuando una persona necesita ser socorrida como en cirugías, estas son imperativas, ¿verdad?, que se tiene que realizar una acción y son exigibles a la vez. Y todas aquellas conductas, ¿verdad? Cuando nos habla también como número 3 elemento, se refiere a bienes protegidos. Cuando se habla de bienes protegidos, nos habla de aquellos bienes, como decir, bienes individuales, lo que se refiere a la integridad física, a la propiedad, al patrimonio. O sea, que nadie tiene el derecho de venir a dañar los derechos individuales de cada uno, no lesionar, no amenazar, ¿verdad? Y llegar a intimidar a otra persona. Por lo tanto, ¿verdad?, aquellos bienes colectivos en los cuales se determina la paz pública, el medio ambiente, en la economía, ninguna persona, ¿verdad?, tiene derecho a venir a dañar estos bienes. Por lo tanto, se determinan aquellos bienes como decir los delitos relativos a la aportación como arma de fuego, los delitos relativos al medio ambiente, lo que es la paz pública y todo eso, lo que es la droga, todos estos delitos que van relacionados a través de esos derechos colectivos que perjudican esa paz y sobre todo aquellas funciones de protección que tienen la obligación de proteger aquellos bienes en los cuales se comprenden, ¿verdad? Principalmente que todos estos llegan a un último elemento. Lo que corresponde es
las consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas, como bien sabemos, esas consecuencias son pecuniarias, ¿verdad? Cuando se refiere a pecuniaria, que en nuestro el país, El Salvador, se determina entre las pecuniarias aquellas sanciones, lo que es el encarcelamiento, ¿verdad? En el artículo 45 del Código Penal determina, ¿verdad?, el tipo de sanciones, no el tipo de sanciones, sino que las sanciones van determinadas a veces según el tipo de delito que se haya cometido, como también, ¿verdad?, aquellas penas o faltas, ¿verdad?, que están tipificadas, ¿verdad?, por aquellos pagos, ¿verdad?, lo cual, ¿verdad?, estos comúnmente se ven cuando son accidentes de tránsito, pues, ¿verdad?, o aquellas personas que han sido amenazadas o violentadas, el juez determina, ¿verdad?, el tipo de multa que le corresponde, ¿verdad?, al infractor. Por lo tanto, ¿verdad?, cuando nos hablamos de penas accesorias, también se refiere en el artículo, ¿verdad?, en el mismo artículo, y también así, ¿verdad?, aquellos derechos inhabilitados, ¿verdad?, de ejercer aquella función, como por ejemplo nos referíamos a los médicos, que ellos son habilitados por su derecho de ejercer su labor cuando estos no socorren a cierta persona, ¿verdad?, o cuando ellos cometen algún error en su materia o alguna persona o algún incidente sucede en el transcurso de, ya sea en una cirugía, ¿verdad? Estos actos se limitan, ¿verdad?, a tener consecuencias, lo que cuales son inhabilitados de sus funciones, o finalmente el juez competente determina si es habilitado por un cierto tiempo o definitivamente. También cuando hablamos de aquellos infractores, ¿verdad?, cuando se refieren a aquellos infractores que cometen delitos, ¿verdad?, y se tiene que como ser, ¿verdad?, buscar una alternativa, ¿verdad?, en esos hospitales psiquiátricos, se refiere a aquellas personas de enajenación mental, por decir, ¿verdad?, en muchos de los casos se ven en nuestro país cuando una persona, ¿verdad?, comúnmente se encuentran en la calle, lesionan a otra persona o muchas veces, ¿verdad?, les llevan a la muerte, les causan muerte, y entonces el juez determina, ¿verdad?, según el expediente médico que ellos obtengan, mandarlo para un centro de rehabilitación o a un centro psiquiátrico, ¿verdad?, para que estos sean tratados, ¿verdad? Eso no viene que se consideran, ¿verdad? Y estos tienen consecuencias al medio de tratarlo. Eso así de mi parte, eso he podido entender. Muchas gracias. Bueno.